Cada 13 de septiembre se conmemora el aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Se realiza una ceremonia en el altar a la patria en donde se reúnen el presidente de México, la cúpula militar y altos funcionarios del gabinete. La historia nacional destaca la participación de 6 cadetes que se les conoció como los niños héroes. Se enaltece su participación porque qué mejor ejemplo de amor a la patria que muriendo por ella en combate, y más si eres joven. Pero a partir de aquí surgen varias preguntas. ¿Cómo se construyó esta conmemoración? ¿Y por qué nada más recordamos a estos 6 cadetes y no a los demás combatientes? Hola, mi nombre es Luis y bienvenidos a Pausa Histórica, en donde el día de hoy hablaremos de la creación de los niños héroes. Contexto: la batalla de Chapultepec fue uno de los momentos finales de la guerra entre México y Estados Unidos. El ejército invasor obtuvo la victoria en esta batalla y llegó a Palacio Nacional para el día 15 de septiembre, izando la bandera de las barras y las estrellas, terminando así la guerra que le costó a México más de la mitad de su territorio. De esta catástrofe militar se recuerda a 6 cadetes que participaron y murieron en combate: Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Vicente Suárez y Juan Escutia, que, según la leyenda, este último se arrojó desde el punto más alto del castillo con la bandera mexicana para evitar que caiga en manos del invasor. Pero cuando uno comienza a indagar en la biografía de cada uno de estos niños, empiezan a salir varias inconsistencias que vamos a enumerar. 1. Juan de la Barrera. Nació en 1828, ingresó al colegio militar en 1841 gracias a su padre, que era general, y se graduó como teniente e ingeniero militar en agosto de 1847. No lo contaron como alumno por ser egresado y fue comisionado a preparar las defensas del castillo. Falleció en combate con 19 años de edad. 2. Agustín Melgar. Nació en 1829, ingresó al colegio en 1846 gracias a su padre, pero fue expulsado en mayo del siguiente año debido a que faltó en una revisión. Sin embargo, ante la invasión norteamericana, Agustín Melgar fue readmitido en el colegio días antes de la batalla de Chapultepec. Fue herido en combate y falleció al día siguiente con 18 años de edad. Este cadete es sobre quien más se tiene información porque también aparece en los reportes de los estadounidenses. 3. Fernando Montes de Oca. Nació en 1829 e ingresó al colegio militar en enero de 1847, falleciendo en combate a la edad de 18 años. 4. Vicente Suárez. Nació en 1833. Aquí surgen algunas discrepancias sobre dónde nació, y esto se debe a que cuando ingresó al colegio militar en 1845 se perdió su fe de bautismo y falleció en combate a la edad de 13 años. 5. Francisco Márquez. Nació en 1834, ingresó al colegio militar gracias a su padrastro, que era capitán de caballería, en enero de 1847. Falleció a la edad de 12 años, siendo el más joven de los llamados niños héroes. 6. Juan Escutia. Originario de Tepic, Nayarit, nació en 1827. Aquí surgen varios problemas, porque varios testimonios de aquella batalla no recuerdan a Juan Escutia, y mucho menos recuerdan si se lanzó del castillo con la bandera. Y esto se debe a que Juan Escutia no pertenecía al colegio militar, es decir, no se encuentra una ficha de registro, y probablemente pertenecía al batallón activo de San Blas. Este batallón participó en la batalla de Chapultepec, siendo diezmado casi por completo por los norteamericanos. Es muy probable que Juan Escutia fue de los pocos que alcanzó a sobrevivir y llegó al castillo. Lamentablemente, falleció en combate teniendo 20 años de edad. Sí lo notan, ¿verdad? Solamente Francisco Márquez y Vicente Suárez podrían calificar como niños para los estándares de hoy en día, mientras que los otros ya eran mayores de edad. En el caso de Juan de la Barrera, ya era egresado del colegio militar y no lo contaron como cadete. Y en el caso de Juan Escutia, era un soldado raso que no tenía relación con el colegio militar. Entonces, ¿de dónde nace el mito? Todo comenzó en 1851, cuando Miguel Miramón, quien,
fue presidente de México y general de Maximiliano de Habsburgo, también fue cadete del Colegio Militar y participó en la batalla de Chapultepec. Él rindió un homenaje a sus compañeros caídos, siendo de los primeros en mencionar los nombres de los cadetes del Colegio Militar. Por aquellos años no se quería recordar este evento por ser una derrota militar que trajo la humillación a México. Y si se llegaba a investigar esta batalla histórica, surgían acusaciones entre Antonio López de Santa Anna, que era presidente y principal general del ejército mexicano, con sus demás generales que pelearon en esta guerra. Aquí vemos acusaciones como: si hubieras mandado refuerzos, hubiéramos ganado; si hubieras obedecido, no hubiéramos perdido, y cosas por el estilo. En realidad, la batalla de Chapultepec fue una victoria aplastante para el ejército norteamericano. Emplearon a 7,000 soldados contra apenas 800 soldados mexicanos y 48 cadetes del Colegio Militar. Estos últimos no tenían nada que hacer ahí porque no eran soldados profesionales. De hecho, se les dio la orden de abandonar el colegio, pero estos desobedecieron. Como dije anteriormente, la batalla fue un desastre para el bando mexicano porque no había soldados suficientes para detener al invasor, y Santa Anna solamente destinó al batallón de San Blas para reforzar a los defensores del castillo. Pero estos no estaban en el castillo, sino en las faldas del cerro, que se encontraba en total desventaja contra los norteamericanos. Resultado: el batallón activo de San Blas, compuesto por 400 soldados, fue diezmado por los norteamericanos. Murieron casi todos, excepto Juan Escutia y otras personas. La historia, en aquellos años, solamente recordaba las acciones de Santiago Xicotenca, el coronel y líder de aquel batallón. Conmemorar una derrota militar mientras todavía existía la figura de Antonio López de Santa Anna, pues resulta difícil, y por tanto tenemos que esperar 20 años porque sucedió la Guerra de Reforma y la segunda intervención francesa en México, así que nadie prestó atención a esta conmemoración. Todo cambió en 1871, ya con el restablecimiento de la República se fundó la Asociación del Colegio Militar por varios ex cadetes del colegio. Aquí destacamos a dos personajes, José Tomás de Cuéllar y Santiago Hernández. En el caso de José Tomás de Cuéllar, él fue cadete del Colegio Militar teniendo 13 años cuando participó en la batalla de Chapultepec. Se volvió escritor y quería glorificar a sus compañeros cadetes. La asociación invitó al presidente Benito Juárez a la conmemoración de la batalla de Chapultepec. Esto se hizo por un motivo. Querían resaltar la importancia del Colegio Militar, que había cerrado sus puertas después de la Guerra de Reforma, y para ello tuvieron que omitir varias cosas. Por ejemplo, omitieron la figura de Miguel Miramón, porque colaboró con los conservadores mexicanos y con el imperio de Maximiliano de Habsburgo, y eso no ayudaba mucho a la causa de Cuéllar. Volviendo a la historia, aquí mencionamos a Santiago Hernández, que también fue cadete y participó en la batalla. Se hizo dibujante y litógrafo, y fue él quien realizó las pinturas de los llamados niños héroes, y a partir de aquí se empieza a consolidar en la memoria nacional la figura de estos cadetes. Se les empezó a llamar niños porque los testigos que participaron en la batalla recordaban principalmente a Vicente Suárez, quien falleció en combate y era uno de los cadetes más jóvenes. Por tanto, cada vez que recordaban a los caídos, empezaron a hacer la asociación de Vicente Suárez y niños héroes. ¿De dónde viene la leyenda de la bandera? Esto fue un accidente. Me explico. Para convencer a Benito Juárez de realizar esta conmemoración en 1871, se conjuntaron dos eventos históricos. Uno fue la batalla de Chapultepec, ocurrida el 13 de septiembre de 1847, y otro fue la batalla del Molino del Rey, que aconteció el 8 de septiembre de 1847, frente al bosque de Chapultepec. De hecho, la Asociación de Cadetes propuso el 8 de septiembre como fecha para conmemorar a los caídos. De la batalla del Molino del Rey, destacamos la actuación del capitán Margarito Suazo,
que, según testigos, agarró una bandera mexicana que le pertenecía a su regimiento, se lo amarró y se lanzó contra los estadounidenses que lo fulminaron a tiros. Como se conmemoraba ambos eventos, se empezaron a mezclar los recuerdos, que Agustín Melgar fue quien defendió la bandera, luego fue Fernando Montes de Oca, pero que siempre no, que el ejército norteamericano capturó la bandera mexicana, y al final alguien mencionó que fue Juan Escutia quien se arrojó con el lábaro patrio. Cuellar y otros testigos nunca mencionaron nada sobre Juan Escutia, porque no era cadete del colegio militar. Sin embargo, hubo historiadores que empezaron a difundir el mito, y como en aquellos años no se podía acceder a los archivos del colegio militar, no se podía refutar este mito. Esta conmemoración se le fue de las manos a la Asociación del Colegio Militar y se transformó en un asunto de Estado. Ahora, la hazaña de los niños héroes se estableció oficialmente en 1881, cuando se edificó un obelisco para honrar a los caídos. Sin embargo, su leyenda cobró más fuerza en 1947, cuando presuntamente se descubrió los restos óseos de los niños héroes. Y lo decimos así porque este evento fue y sigue siendo cuestionado por los expertos, porque es una gran casualidad que hayan encontrado específicamente los restos óseos de estos cadetes y no de otras personas. Y fue otra casualidad que se hayan encontrado justo antes del aniversario 100 de la batalla, y cuando venía de visita el presidente de Estados Unidos, Harry Truman. El presidente Truman llegó a México por invitación del presidente Miguel Alemán, que quería estrechar lazos con el vecino del norte. Y qué mejor oportunidad que conmemorar el aniversario número 100 de la batalla de Chapultepec. Se colocó la primera piedra de lo que hoy es el altar a la patria y Truman dejó un arreglo floral. En las siguientes décadas solamente se reforzó el mito de los niños héroes y el sacrificio de Juan Escutia, que quedó inmortalizado en la pintura de Gabriel Flores titulado El sacrificio de los niños héroes y que se encuentra en el castillo de Chapultepec. Y fue así como surgió la conmemoración de los niños héroes, un evento que comenzó con ex cadetes del colegio militar buscando honrar a sus camaradas y se transformó en una conmemoración para exaltar el nacionalismo mexicano y motivar a la juventud. Repito, no hay nada más glorioso que morir por tu patria siendo joven. Conclusión: la historia nacional de cualquier país es selectiva. Hay cosas que se quieren recordar y otras que se quieren olvidar. Eso es normal, es parte de las funciones de cualquier estado. Si quieres ir más allá de estas versiones, consúltalo con tu historiador de confianza. Si te gustó este video, favor de darle un me gusta y compartirlo con tus conocidos. Además, te invito a suscribirte al canal de Pausa Histórica. Tu apoyo impulsa este proyecto. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.